Estoy feliz de presentarles a continuación, dentro de la sección del Vermú, a un castellano y leonés de pro con un grandísimo talento y grandes valores, Gonzalo Segardía. La producción televisiva es todo un universo. Cada fotograma puede ser capaz de llevar al espectador a un lugar singular, o extraordinario, o histórico, o real e irreal a la vez. Puede sentirse identificado con los personajes, llorar y reír con ellos. Y para que usted disfrute de una serie o un documental, hay muchas personas que dedican su vida a pensar en la obra perfecta. Una de ellas es este hombre que están viendo, Gonzalo Sagardía, castellano y leonés de pro. Está muy ligado a esta tierra. Es experto en la gestión de medios de comunicación, estudió para ello y se formó además como administrador de empresas. Y así llegó Onza Producciones. Es el responsable de grandes proyectos como El Ministerio del Tiempo, Donde comen dos o Pequeñas coincidencias. Pero si de algo está orgulloso es de su documental acerca de las adicciones de los jóvenes. Sagardía apuesta por la figura del showrunner en cada una de sus ideas televisivas y les ayuda a crecer. Ese joven que montó una radio en la universidad y que ha encontrado en su familia y profesión el propósito de su vida, se toma un vermú con Vamos a ver. Hoy brindamos por el mundo audiovisual. Buenas tardes a todos. Arrancamos hoy, este viernes, con un vermú muy especial y que me siento además muy orgullosa de nuestro invitado, Gonzalo Segardía. Es un hombre talentoso que sale de aquí, de nuestra tierra, y ha triunfado a nivel internacional. Pero lo más importante es cómo es él, los valores que tiene, incluso llevados a su actividad profesional. Gonzalo Segardía, buenas tardes. Muy buenas tardes, Cristina. Gracias, antes de nada, por permitirnos este hueco en tu apretada agenda. Yo encantado, feliz de estar con vosotros. Y estar aquí en tu tierra, en Valladolid. Totalmente. En esta comunidad de la que saliste. ¿Recuerdas cuándo? Pues con 18 años. Yo me marché de Valladolid con 18 años y ya a vivir no he tenido la oportunidad de volver. Vengo mucho porque tengo aquí toda mi familia y siempre que hay una celebración familiar pues vengo encantado, ¿no? Pero a vivir ya no. Yo lo sé, que además eres un hombre muy familiar, no solo con la que tú has formado, sino también con tus hermanos, con tu madre, y que no desaprovechas ningún momento para disfrutar de ellos, ¿no? Totalmente, me parece que la familia es el centro vital para todas las personas, ¿no? Ahí es donde encontramos siempre cariño, apoyo, comprensión, y para mí, además me llevo muy bien con todos mis hermanos, tengo un lujo de padres que lo han dado todo por mí, entonces es que para mí, al revés, lo que he hecho es, lo que me da es pena de no poder venir más, de no poder estar más con ellos. O sea que... Fíjate, los tiempos que corren, bueno, y tenemos nuestro vermú que luego brindaremos por este vermú que nos han puesto aquí en este mítico Café Norte. Digo, ¿Gonzalo no hubiera sido el que es si no hubiera tenido la familia que ha tenido? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Hace poco estuve en una conferencia y quedaba un filósofo que me encantó porque dice que nadie puede dar lo que no tiene y nadie tiene lo que no le han dado otros, ¿no? Y a mí me lo han dado todo mi familia, ¿no? O sea, claramente mis padres han hecho multitud de sacrificios humanos y económicos por darme a mí la mejor educación posible. ¿Tú te fuiste a Navarra a estudiar? Yo me fui a Navarra a estudiar, que fue una suerte, un privilegio absoluto. Y claramente, no solo en la parte académica, sino en la parte humana, para mí fue una transformación increíble. Y no solo eso, sino desde muy pequeñito todos los valores que mis padres me han ido inculcando, ¿no? Y que he ido viendo en mi familia y que yo ahora trato de también inculcar a los míos, porque me parece que en la búsqueda de esos valores es donde yo voy a encontrar la felicidad, ¿no? Y no tanto en cosas que a veces la sociedad nos propone y que yo creo que lamentablemente está llevando a mucha gente a ser infeliz, y de hecho vemos que
que los índices que tenemos de problemas de salud mental, ahora se está hablando mucho a nivel político también de todo el tema de la salud mental, porque realmente ahí tenemos un problema muy grave. Fíjate, hablábamos antes de iniciar esta sección, has venido además a dar una conferencia y yo creo que hay que agradecerte, ¿no?, a ti y a todos los tipos estupendos que habéis vivido, es verdad, en un hogar afable, con cariño, con unos valores. Ahora es un plus porque no es habitual y yo creo que la juventud está un poco confundida, cuando menos, y reciben unos inputs que les llevan a mal lugar. Has hablado ayer de pornografía infantil y de cómo llega, fíjate, a niños de 5, 7, 8 años, algo impensable, sin olvidar las redes sociales y la agresividad. Mira, hace unos días hablábamos también de este guantazo de un joven a su pareja en plena conexión en TikTok. En fin, la sociedad está absolutamente loca. ¿Qué es esto? Sí, yo creo que hay que ser optimistas, pero hay que ocuparse. Efectivamente, yo creo que hay algunas cosas que están un poco descarriladas y evidentemente el tema de la pornografía, por lo menos para mí, es uno de ellos, ¿no? Ahora mismo todas las encuestas, los investigadores dicen que está habiendo primeros accesos a los 8 años, ¿no? Lo cual me parece que es un drama, el shock, el impacto que provoca en un chaval, les genera ansiedad, les provoca necesidad de volver a ver esa imagen tan violenta para ellos que han visto, más allá de que hoy la pornografía, que está muy extendida entre los adolescentes, ya hay algunas encuestas que lo cifran en un 93% de los chicos y casi en un 60% de las chicas, ¿no? Lo cual es un auténtico drama. Y tú dices, bueno, ¿y qué están recibiendo ahí? Pues ahí lo que están recibiendo es una cosificación de la mujer absoluta, un considerar a la mujer como un objeto de satisfacción del propio placer sexual. Es tremendamente violento. Ellos mismos reconocen en las encuestas que eso es violento, pero al mismo tiempo un porcentaje muy alto, casi un 40%, reconoce que no distingue si eso es realidad o ficción, por lo tanto están dando credibilidad. Eso es lo que están poniendo en práctica luego cuando, además a edades muy tempranas, comienzan a tener sus primeras relaciones sexuales. Y luego nos sexuales. echamos las manos a la cabeza, Gonzalo, de las manadas, de cada vez más alto índice de agresiones sexuales, de violaciones, en fin. Pero claro, es que esto es desde los 7, 8 años, es que claro. Sí, ahí dicen que hay primeros contactos y donde se está viendo que empieza a haber un consumo más o menos estable es a partir de los 13 en chicos y 15 en chicas, ¿no? Que me sigue pareciendo... Que son niños. Son niños, Gonzalo, son absolutamente niños, ¿no? Y creo que ahí es importante, yo creo que pedirle a las autoridades que se controle un poco el acceso de los menores, ¿no?, a la pornografía. No puede ser que el acceso a un portal pornográfico sea simplemente un cartel que te pregunta si tienes más de 18 años, sí o no. Yo creo que en el siglo XXI, con toda la tecnología que tenemos, hay medios mucho más fiables para controlar el acceso a la pornografía y creo que se puede hacer. Hay que ocuparse, no solo preocuparse. Por ejemplo, en vuestro grupo ONSA vais a sacar dentro de nada, ¿no? ¿Está en postproducción ya o está a punto de salir? Sí, ya lo tenemos prácticamente terminado. Hemos hecho una serie documental de 3 horas que pronto espero que se comunique en donde se podrá ver, que se llama Adictos a la pantalla y que refleja básicamente todo el tema de las adicciones sin sustancia, ¿no?, que es algo que hablan mucho los investigadores hoy, que básicamente es la pornografía, las redes sociales y el juego online / las apuestas online, ¿no? El juego, porque hay chavales que están jugando 17 horas al día a la videoconsola, con lo cual les genera todo tipo de disfunciones sociales. Eso es otro tema, ¿eh? No, absolutamente. Pero... O sea, nos centramos muchas veces en la pornografía porque es visualmente quizás el más impactante, pero también hay auténticos dramas en el tema de las redes sociales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos grabado en Can Ros, que es un centro que está en Tarragona, que es un centro de internamiento, de desintoxicación de adicciones digitales, y ahí te encuentras a chavales muy jóvenes, pues que han estado 14, 15, 16 horas al día durante mucho tiempo en su teléfono móvil metidos o en los videojuegos y que necesitan ahora evidentemente una terapia, incluso muchas veces con ayuda farmacológica también para poder recuperarse, ¿no? Pero una cosa que a nosotros nos gustaba... Perdona, Gonzalo, y que además los padres estamos perdidos, quiero decir, porque es algo que nos pilla en los últimos años, que estamos un poco que no sabemos cómo atender hasta llegar a ese tipo de centros, ¿no? No sabemos qué hacer ni cómo atenderlo. Yo creo que la primera medida es tener muy claro el acceso incontrolado o descontrolado de los menores a la tecnología, ¿no? ¿Cuándo les damos un móvil, por ejemplo? ¿A qué edad y qué hacemos cuando se lo damos, ¿no? Yo creo que yo no me atrevo a decir, yo no soy ningún experto en educación, no me atrevo a decir a qué edad. Sí que hemos entrevistado a gente y la gente que nosotros hemos entrevistado, menos de 14, 15 años, nadie
te recomienda que les des un móvil y cuando se lo das con unas ciertas pautas de comportamiento, ¿no? ¿Qué es lo que vemos que está pasando muchas veces? Pues que con 9, 10 años se les está dando un dispositivo y un niño vuela, ¿no? Claro, automáticamente hay que tener en cuenta que todas estas empresas, y de hecho en Estados Unidos hay demandas ya por parte del estado de Seattle, hay demandas por parte del fiscal general de California, donde están ya yendo contra Meta y contra TikTok, porque están provocando daños en la infancia y muchas veces hay algunos indicios de que son conocedores de esas circunstancias, ¿no? Y por lo tanto tenemos que tener en cuenta que son empresas con recursos casi infinitos, que tienen neurocientíficos entre su plantilla que estudian el comportamiento humano y cómo hacer que nosotros dediquemos más tiempo, ¿no? Yo no quiero tampoco decir que busquen deliberadamente que seamos todos adictos, pero lo que sí que es verdad es que ellos les va mejor cuanto más tiempo pasas dentro, por lo tanto ellos buscan que pases mucho tiempo. Eso en adultos podemos llegar más o menos a controlarlo, aunque también hay casos de adicción en adulto, pero desde luego los chavales de 12 años que no tienen la capacidad de autocontrol desarrollada, que no tienen un proceso madurativo completo y tal, está generando muchísimos problemas de consumo abusivo o adictivo de las tecnologías. Me parece importantísimo aprovechar tu presencia, ¿no? en el espacio para comentar esto, pero bueno, vamos a hablar de más cosas. Es que es tremendo y de verdad que me parecía necesario. Y habrá que ver ese documental. Pero bueno, aparte de ese documental, el Grupo Onza, del que eres socio y cofundador, tú estudiaste comunicación, hiciste un máster en gestión de empresas precisamente encaminada a comunicación, de la que ahora yo no sé si sigues también dando clases y colaborando en distintos máster, pero tú tenías claro qué ibas a hacer. O sea, ¿esto cómo nace? Ahora me vas a decir, como pues, lo de Apple, en un garaje, compañeros... no, ¿cómo? Mira, yo creo que en la vida hay que dejarse llevar un poco también, ¿no? Porque si alguien me hubiera dicho a mí con 18 años que yo iba a acabar donde estoy, le hubiera dicho que estaba loco, ¿no? Yo no tenía muy claro qué estudiar cuando era pequeño, me gustaban mucho los aviones y tal, pero fue mi hermana Belén, mi hermana mayor, a la que conoces, la que me dijo, oye, un abrazo muy fuerte. Es verdad que yo tuve una inquietud y cuando yo era muy joven en el colegio, en Peñalba, yo estudié aquí en Peñalba, pues con 13 o 14 años montamos una radio. A mí me gustaba muchísimo la radio, me sigue gustando mucho la radio. Yo creo que sigue, ¿no? Yo escucho mucha radio. Pues yo creo que con el COVID, como hizo falta mucho espacio, se tuvo que quitar el aula de radio para hay que retomarlo. Para poder, efectivamente, hay que retomarlo. E incluso convencimos al director de aquella época para que nos comprara una emisora. Y teníamos una emisora que tenía unas limitaciones muy concretas para que fuera legal del espacio en el que podíamos emitir, pero nosotros, me acordaré siempre, Juan Carlos Pérez de la Fuente, periodista de COPE, ya jubilado yo creo, era el que venía y nos daba clases, ¿no? Qué bueno. Y entonces mi hermana me dice, oye, a ti que te gusta mucho la radio, ¿por qué no te vas a Navarra, Pamplona, que es la mejor de España en comunicación? Qué lista es Belén. Qué lista, ingeniera, qué lista. Y entonces yo dije, pues venga, vamos para allá, ¿no? Y entonces me metí a estudiar comunicación y en un principio porque me gustaba mucho la radio. Y yo tuve un profesor en tercero, si no me equivoco, de empresa informativa, que era don Alfonso Nieto, que era una eminencia, fue el creador de los estudios de empresa informativa en España y primer catedrático. Y la verdad es que cuando descubrí la gestión de medios de comunicación me apasionó y luego ya me fui especializando por ahí, ¿no? Efectivamente, luego hice el máster, hice un doctorado luego en empresa informativa también. Y a partir de ahí ya formación ya llegaste a todo, porque es importante el estar formado también en la vida para ayudarte a decidir, ¿no? Y ver cómo te sientes ante esos retos. Pero luego en la praxis todo eso estupendo y además sé que fuiste muy buen alumno, pero ¿dónde estuvo ese botón de decir por aquí? Mira, el otro día lo comentaba yo considero que en la vida he tenido dos mentores muy claros. Hay que tener mentores, ¿no? A mí me parece que es la palabra positiva cuando a veces la gente dice, no, es que este tiene padrino, ¿no? Bueno, pues ya para mí la palabra positiva de padrino, que lo tenemos como despectivo, como alguien que enchufan, es mentor. En la vida hay que tener un buen mentor y hay que buscar, ya a los jóvenes que busquen un buen mentor, porque son los que te van... ¿Tú te lo buscaste o te llegó? Pues un poco de todo, ¿no? En la vida hay que estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado y poner voluntad y esfuerzo en que así sea, ¿no? Entonces yo he tenido dos, en el mundo académico he tenido uno que es Alfonso Sánchez Tabernero, que fue rector, luego fue con el tiempo rector de la Universidad de Navarra, y en el mundo profesional, pues José María Irisarri, que fue el fundador y consejero delegado de Globomedia, que luego lo dejó y que hoy tengo la tremenda fortuna de que es mi socio y presidente de Onza, ¿no? Yo creo que, mejor dicho, tengo la fortuna de ser su socio, ¿no? Él no es mío nada, yo soy su socio y ellos pues me han ido también apoyando, guiando y dándome la oportunidad, ¿no? Y
y el hecho de poder montar mi propia compañía, pues yo tuve la suerte de trabajar para José María cuando él era el presidente del Grupo Vértice, y cuando él decide salir de allí y montar un nuevo emprendimiento, pues me dice, oye Gonzalo, yo, si quieres te invito a que, vamos, me faltó tiempo. Dijiste, bueno, no, ¿Dónde hay que no. estar? ¿Dónde hay que estar? Allá, ¿no? Y desde ahí, pues bueno, lo recordamos muchas veces. Arrancamos en un piso muy pequeñito en Madrid. De hecho sabía que no era garaje, pero era algo. No, pero era un piso Claro. de 90 metros, Sí, que sí. de hecho era la oficina de otra persona que ya la estaba medio desmontando y que nos dejó un espacio allí. Y a partir de ahí, que entramos ahí, dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y teníais ilusión, teníais talento, por supuesto, formación, pero teníais muchísima ilusión. Yo creo que eso fue un Toda la del mundo, ¿no? motor. Toda la del mundo. A mí me parece que la televisión es un campo apasionante, y además yo siempre digo que la televisión puede ser un arma de construcción masiva o de destrucción masiva, ¿no? Y que los que hacemos televisión tenemos una gran responsabilidad social, porque influimos mucho en las personas, ¿no? De ahí la importancia de ese documental con el que Claro, abríamos el tiempo. yo ¿no? estoy muy orgulloso de todo lo que hemos hecho, Claro. pero a mí este documental me ha generado una satisfacción personal muy grande, ¿no? Porque creo que no es solo un producto muy entretenido, porque la televisión tiene que ser entretenida. Si no hacemos televisión entretenida Sí, no tenemos sí, nada que hacer, sí, sino que además creo que tiene muchos niveles de lectura, ¿no? Que es lo que intentamos también en nuestras ficciones. Tiene muchos niveles de lectura para también tratar de La de aportar Televisión nuestro Española granito. también. Claro, el Ministerio del Tiempo, por ejemplo, pues era una forma de revisar, ¿no?, la absolutamente historia de original, España de manera muy y en la que original. invertisteis porque creíais que era un proyecto Totalmente. que había que sacar adelante. Totalmente. Y no era fácil, ¿eh? En el momento que lo hicisteis, y No, apostasteis ahí- financieramente por ello, ¿eh? Sí, ahí es verdad que, ¿no?, la genialidad de los hermanos Olivares, de Pablo y de Javier Olivares, que son los que crearon este concepto tan maravilloso y tan increíble, y que tantas alegrías le ha dado a Televisión Española. Yo creo que Dos es una de premios las- Ondas, ¿eh? y que tuvo dos Producción premios Ondas. ejecutiva. Sí, 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 o sea que nada, muy contentos, y seguimos con la misma ilusión del primer día, ¿no? A mí me Oye, obsesiona perdona, hacer televisión de calidad y televisión Claro. que pueda aportar un granito de arena a la sociedad. Pero también te distinguiste del resto de grupos como productora, quiero decir, porque más que tener en vuestra plantilla guionistas, a grandes creativos, intentasteis ir asociándoos al talento, y es una manera diferente de hacer, y además de abrir campos. Totalmente. Nosotros nacemos, vamos a hacer 10 años ahora, o sea, nosotros nacemos en el año 2013, saliendo, pero todavía muy metidos en la anterior gran crisis, y lo que había provocado esa gran crisis es que muchos guionistas que habían estado en plantilla en las grandes productoras de este país, pues ahora estaban trabajando por libre, ¿no? Y nosotros nos dimos cuenta, creo que ese fue el acierto, de que ellos estaban demandando algo más. Ya no querían solo ser guionistas trabajando para productores ejecutivos que luego te acababan moviendo la serie, cambiando los personajes y las tramas, y que aquello, al final ellos decían, esto se parece a mi serie pero no es mi serie, sino que ellos tenían esa voluntad de convertirse en un término que hoy se está escuchando mucho y que viene de Estados Unidos, que es el de showrunner, ¿no?, que es tener el control creativo total de la serie, ¿no? Y nosotros dijimos, yo creo que esto tiene todo el sentido del mundo, y además creo que ellos aportan mucho valor, que no deben recibir solo un salario, sino que además tienen que ser partícipes de los rendimientos económicos que pueda generar estos proyectos, ¿no? Y así empezamos nuestro modelo, ¿no? Y en nuestro ADN hoy, que quizá ya podríamos haber pasado a un modelo más tradicional de contratar, pero seguimos fieles a nuestro modelo porque creemos mucho en él, que es asociarnos con el talento creativo para que ellos se conviertan en los gestores absolutos desde el punto de vista creativo de sus series, nosotros darles todo ese respaldo de producción física y de gestión que quizá ellos no tienen tan desarrollados, y entre los dos en la unión siempre está la fuerza, ¿no? Y entre los dos crear productos de mucha calidad y que puedan también resultar un buen negocio para la que os ha supervivencia de llevado las hasta empresas. aquí 10 años. 10 Y además doblando, triplicando facturación respecto al año anterior, es decir, que vais, yo creo que sois el grupo audiovisual productora, ¿no?, que a ti te gusta además que sea la productora más importante de nuestro país, y que sabéis y llegáis a, bueno, llegar al lugar más recóndito, ¿no? Bueno, Estados Unidos, por supuesto, Latinoamérica, en fin, distribuís a otros productores, a otras empresas productoras, como por ejemplo la de Pablo Motos y Jorge Salvador, el Hormiguero, el Desafío, bueno, en fin, que lo lleváis hasta el último lugar, está muy bien. Sí, nosotros yo creo que hay que ir paso a paso. Hay productoras muchísimo más grandes que nosotros en España, y yo te agradezco que nos veas con tan buenos ojos. Y ha salido de aquí, ¿eh? Pero sí tenemos la ilusión de seguir creciendo. Efectivamente, hace 2 años pudimos abrir nuestra productora en Estados Unidos. Este año hemos producido nuestra primera serie para el mercado latinoamericano. Hicimos un podcast también para Spotify Latinoamérica. Ahora estamos desarrollando otra serie para otra plataforma.
o sea que estamos también muy activos allí y tenemos la ilusión de, por supuesto, de seguir creciendo. Este año tuvimos la suerte de que una empresa italiana, Garbo, con Maite Bulgari a la cabeza, entró en el accionariado de Onza, con lo cual queremos establecer ahí un eje Italia, España, Estados Unidos, Latinoamérica, que yo creo que es mundo mediterráneo y mundo latino. Digo yo, Gonzalo, que estáis creando una infraestructura, ¿no? Ya lleváis muchos años y estáis absolutamente disparados. Y lo que más me gusta es que todo lo que hacéis lo hacéis con cabeza y con valores y respetando al otro, ¿no? Al talento del otro, asociándoos con lo bueno que tiene el que tenéis enfrente, y eso yo creo que es muy importante. Y a las pruebas me remito. Grupo Onza, recuerden, Grupo Onza para los neófitos, que es muy importante, que lo va a ser mucho más. También tenéis publicidad, hacéis campañas las más importantes del país. Bueno, es verdad que dentro, eso no es una parte que gestiono yo, pero es verdad, ¿no?, que dentro del pequeño sois grupo mayoritarios de empresas en esa que tenemos, empresa, ¿no? Hay una empresa que se llama TBC, que efectivamente desarrolla campañas de publicidad para clientes muy importantes como Patatas y Jolusas, o ahora ha desarrollado toda una línea de eventos. Estamos desarrollando eventos para empresas muy grandes, para fondos de inversión, y sí, o sea, nosotros tenemos la voluntad de crecer. Bueno, no, yo cuando estudiaba me decían que había una axioma empresarial muy importante, que es toda empresa que no crece muere, ¿no? Entonces nosotros tratamos, aunque sea un poquito, de crecer todos los años, claro, para no ver que empieza la cuesta abajo, ¿no? Oye, ¿qué proyectos tenéis? Porque con todo lo dicho, imagino que la ilusión no ha decaído, ¿no? Ahora estamos arrancando, que además ya lo ha publicado, estamos arrancando en coproducción con una empresa de Sevilla que se llama Emoción a Media, una serie para televisión española que se llama Barrio Inglés. Bueno, es un título provisional de trabajo, probablemente no sea el título definitivo, pero así ha sido aprobada. Estamos trabajando en una serie documental también con el Almería, con el club de fútbol. Estamos trabajando, ojalá seamos capaces de sacarla adelante, estamos trabajando en un spin-off de la serie Parot que tuvimos en Amazon. ¿Y qué más? Pues tenemos muchos proyectos por delante. La verdad, creo que este año vamos a intentar producir nuestra primera película. Hasta ahora habíamos hecho solo series y documentales y programas de entretenimiento. Estamos trabajando en algunos programas de no ficción también muy interesantes. Tenemos un documental muy bueno sobre las estafas emocionales, y para mí es como el siguiente paso a adictos a la pantalla. Esto, el tema de las estafas emocionales en las páginas de citas. Las páginas de las web de citas en Mythic, Badoo, TikTok, es un tema súper interesante que estamos ahora tratando de investigar. Contad con nosotros, Bueno, con el programa, vamos a ver, aunque sea a través de videollamada, que no te vamos a hacer no, yo viajar siempre, que no bueno, te traigan otros asuntos, pero estaríamos encantados de transmitirles a los castellanos y leoneses lo bueno de tu grupo, de ti, Gonzalo. Ha sido un honor, de verdad, conocer la parte humana, la parte profesional, por supuesto, ¿no? y lo que os ha movido a ti y a tus socios a llegar hasta donde estáis y a no decaer, porque te preguntaba antes, la ilusión no ha decaído, en absoluto. No, está más fuerte que nunca. Está más fuerte. Nosotros tenemos la suerte de que varios somos corredores de fondo, nos gusta correr maratones. Hay que ser corredor de fondo en la vida. Esto te da una fuerza mental increíble, ¿no? El deporte siempre es bueno. Yo he hecho mucho deporte toda mi vida. Y ahora ya en los últimos años ya deportes colectivos siempre es más difícil, por los horarios y entonces hubo un tiempo que dije, ¿tú qué puedes hacer solo? Y dije, pues te puedes echar a correr. Y me puse a correr y se me fue de las manos. ¿Tú qué puedes hacer solo? Bueno, solo haces pocas cosas porque te respalda tu familia. Sí, totalmente. Lo has dicho al principio, yo creo que con la familia me gusta cerrar con la gente que tienes en tu entorno, que te ha llevado también hasta donde estás y en la que te sujetas. Y hoy es así ya con la mía, ¿no? Con la familia chica, que digo yo a veces, ¿no? Y la otra es bueno, que tienes unos hijos maravillosos. Mi mujer Teresa y mis hijos son los que me apoyan, siempre los que sufren, ¿no? A veces tanto viaje y tanta historia, pero siempre están ahí apoyando y además, por ejemplo, mi mujer con este documental, con la Adicto a la Pantalla, está encantada y ella es la primera que me dice, oye, para la conferencia esta, lo que haga falta, vete donde te lo pidan, porque ella también percibe esa necesidad social, ¿no? Nosotros tenemos niños ya adolescentes y lo estamos viendo, ¿no? Y nos preocupa mucho y nos ocupa, sobre todo. Yo digo que no hay tanto que preocuparse, como tú decías antes, sino que ocuparse. Hay que provocar conversaciones con los niños, explicarles qué es eso claramente, porque van a tener el contacto. O sea, no vamos a poder evitar que tengan un contacto, viven en el mundo que viven. Pero saber y cuando las encuestas ya te dicen que es un 90, no lo vas a evitar. Pero tienen que saber qué es eso y tienen que saber. Y eso sí que lo podemos hacer los padres, ¿eh? Obvio, eso ellos sí pueden saber. Hay que transmitirles a los chavales y cada familia lo que considere oportuno sobre sexualidad y afectividad, todo lo que queramos que sepan antes
de que tengan el contacto con la pornografía. Esto a mí me parece que es lo fundamental. Ayer me decía algún padre al acabar, yo voy a tener una conversación luego con mi hijo, y digo, pues ya está. O sea, que con que un padre haya decidido que va a hablar con su hijo, para mí ya ha merecido la pena dar la sesión aquí. A nosotros sí que nos ha merecido la pena. Vamos a brindar ahora sí, a Gonzalo, de verdad. Muchas gracias por invitarme. Un placer, de verdad, un placer. Ha sido un gusto tener a Gonzalo Sagardía. No será la última vez que estemos con él. Por todos.